No soy un mafioso, soy un perseguido político por mis ideas, no soy un traqueto. El otro día leía la interesante reflexión del columnista y abogado Jaime Arizabaleta en el portal digital Los Irreverentes y la quisiera compartir con ustedes. Pero antes quisiera decir que únicamente sucede en Colombia que uno de los delincuentes más buscados en este país desde la clandestinidad saliera en días pasados a agradecer a cierto grupito de politiqueros colombianos por los favores recibidos. Digamos que estos politiqueros se alimentan del desprestigio, la mentira y la exageración, ya que son su único instrumento para llegar al poder. Yo quisiera agradecer a quienes, confiando en nuestras razones, también creyeron en el proyecto de reconstrucción de las FAREP. Agradecer a Roy Barreras, que no tenía identidad ideológica con nosotros, pero se atrevió con otros a defender nuestra inocencia y actuar en función de la paz de Colombia. También agradecerle la valentía a personas como Iván Cepeda, Lirio Uribe, Pida Córdoba, Álvaro Leiva, que tampoco se dejaron amilanar ni arrinconar por quienes pretendieron volverlos aliados de la guerrilla en propósitos de guerra, cuando en realidad su auténtico papel era el de ser defensores de la paz. Definitivamente no cabe dudas que nos encontramos ante los defensores del narcoterrorismo. O dígame usted, señor suscriptor, ¿quién en sus 5 sentidos defendería a un sujeto como Jesús Santrich con un pasado tan oscuro? Recordemos que este señor Santrich, cuando se dio a la fuga en complicidad con ciertos politiqueros de izquierda, la JEP y la Corte Suprema de Justicia, no hubo algarabía ni tampoco se escucharon las voces de algunos de estos mismos políticos que hoy lo defienden. Pues bien, gente, esa es la hipocresía que se maneja en nuestro país, y como bien lo dice el abogado Arizabaleta, los valores de nuestro país se han invertido y tiene mucho sentido que un país que condena a un sujeto como Rafael Uribe Noguera ahora defienda que otro delincuente legisle como el tal alias Tornillo. Aquí tiene responsabilidad la JEP, aquí tiene responsabilidad la Corte Constitucional, aquí tiene responsabilidad la Corte Suprema de Justicia, aquí tiene responsabilidad la Unidad de Protección, aquí tiene responsabilidad todo el mundo. ¿Cómo es posible que un señor que lo están investigando, que era público, que en cualquier momento lo iban a capturar, sí, lo pongan y lo dejen solo a 8 kilómetros de la frontera con Venezuela? Por Dios, ¿en qué país estamos viviendo? Le apuesto y le garantizo que si fuera un ciudadano común y corriente, lo tuvieran rodeado desde una semana y lo tuvieran perseguido y vigilado. A este señor le dieron la gabela para que se nos volara y se nos fugara. Y lo más triste es que ya sabía que lo iban a capturar. Sigue sucediendo lo que sucede en muchas partes de este país. De la Corte Suprema se filtró la información de que venía la orden de captura y este señor se voló con información privilegiada. Y aquí tienen que haber responsables, porque Colombia entera, tanto la oposición, el Partido Verde, el Polo Democrático, los conservadores, liberales, todo el mundo rechazó la entrada del señor Santrich. Y yo fui el primero en decirle, con mi firma no van a entrar un narcotraficante al Congreso de la República. Recordemos que esta misma gente moldeó el Estado de Derecho para que este señor Santrich se moviera como pez en el agua de la política colombiana. Como lo dice Jaime Arizabaleta en su columna, no existen antecedentes recientes sobre un canalla tan consentido como Santrich, al punto que dichos políticos alcahuetas, más que colaboradores por la paz, han fungido como las niñeras del narcoterrorista. Cualquier otro país del mundo, señores, que salga el narco más buscado, a agradecerle a un sector de la política y un medio de comunicación, eso significaría un escándalo mayúsculo. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, en México? Si el de la clandestinidad del Chapo Guzmán hubiera agradecido a Enrique Peña Nieto y a Televisa por X o Y cosa. Si, por ejemplo, en la Colombia de los 90, recién fugado Escobar de la Catedral, hubiera hecho un video agradeciendo a algún sector de la política y al medio de comunicación de la época.
o si ahorita alias Otoniel agradeciera a un uribista por X o Y cosa. Ustedes se pueden imaginar el problema tan berraco que se armaría en este país. Pero claro, estos personajes, como pertenecen a esa rosquita de la ultraizquierda que puede enmarañarse con cualquier bandido sin importar las consecuencias, entonces no les pasa absolutamente nada. Ellos tienen como un pasaporte de la impunidad. Precisamente eso es lo que tenemos que evitar, señores. Y a partir de este momento utilicemos el numeral la Santrich política. Cualquier otro país del mundo, señores, que salga el narco más buscado, a agradecerle a un sector de la política y un medio de comunicación. Ni el criminal de Escobar salió tan victorioso como Santrich, que no necesitó que le construyeran una cárcel como la Catedral porque para eso tenía la JEP, que resulta de lejos más benevolente. La primera por lo menos cumplía en limitar a Escobar en su locomoción, mientras que la segunda permitió vergonzosamente a Santrich estar en libertad, dar cátedra de paz en las universidades y convertirse para algunos insensatos en un referente de paz. Todo mientras traficaba cocaína. Esto sumado a que Santrich, a diferencia de Escobar, no necesitó escaparse por un monte, ya que fue liberado con órdenes judiciales. Teniendo en cuenta semejantes actos de solidaridad, cualquiera en su lugar estaría muy agradecido. Primero, pese a los delitos cometidos, le otorgaron una curul. En segundo lugar, lo convirtieron en actor político. En tercer lugar, pudo continuar tranquilamente con el tráfico de cocaína. Y en cuarto lugar, cuando fue capturado, instituciones como la JEP y la Corte Suprema de Justicia se volcaron a liberarlo y a impedir su extradición. Y por último, una vez liberado y tras su fuga, estos politiqueros asumieron el rol como defensores de oficio del prófugo, argumentando que le tendieron disque una trampa. Los personajes en cuestión ocupan gran parte de su tiempo orquestando ataques contra el ministro de la Defensa y el Ejército Nacional. Sabotean constantemente la lucha contra el narcotráfico, impidiendo la fumigación, y torpedean la histórica colaboración binacional entre los Estados Unidos y Colombia en materia de lucha contra las drogas. La cercanía entre Santrich y cierta clase de la política colombiana no puede ser más evidente, pero aquí no pasa nada. El mismo país que tanto se escandalizó con el proceso 8000, la parapolítica y actualmente con la denominada ñeñe política, ahora guarda silencio. Va siendo hora que estos políticos den las explicaciones, ya que Colombia no puede regirse bajo los caprichos de criminales. Bueno, gente, esta es una reflexión bastante elocuente y como lo dice el columnista Arizabaleta, es hora de que los colombianos denunciemos esta escabrosa alianza entre los políticos de ultraizquierda con las FARC y empecemos por este primer capítulo que es la Santrich política.